Vamos a hablar con Lucas Gentile, que está en Berlín. Él tiene un restaurante en Berlín. Lucas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás, Maxi? Bien, Buenas tardes. yo siempre digo hay un argentino en todos lados, digamos. En este caso, ¿estás con el restaurante hace cuánto tiempo en Berlín? Vivo casi 8 años y el restaurante lo tengo hace 7 años y un par de meses. ¿Y cómo te está yendo? Bueno, ahora lo hemos tenido que cerrar. A ver, el gobierno ha tomado unas medidas. Básicamente mi restaurante abre a las 6 de la tarde y cierra a la medianoche, los fines de semana a 1 o 2 de la mañana. Pero el gobierno, una de las primeras medidas que tomó acá en Alemania fue, perdón, no voy a decir Alemania porque cada provincia tomó una medida distinta, pero acá en la ciudad de Berlín, que es donde vivo, la medida que tomaron es que las mesas tenían que tener 1,5 metros de distancia, así como en los supermercados, 1,5 metros de distancia entre personas, está marcado en el piso. Y el único problema fue que después dijeron que habría que abrir del mediodía. Una de las medidas que tomaron fue abrir del mediodía hasta las 6 de la tarde. Yo ahí modifiqué un poco mi negocio, pero realmente no se facturaba casi nada, así que tomé la decisión de cerrar el negocio por el momento y por otro lado también por mi salud, cerrarlo, ¿no? Para esperar un Claro. poco que se calme todo esto. Y contame, ¿y qué asistencia? Porque estamos en esa discusión ahora en la Argentina, digamos que justamente esta crisis se encuentra en la Argentina con poco margen de maniobra desde el sector público, digamos que tiene déficit fiscal, sin financiamiento y demás, pero Como siempre. como históricamente ocurre en la Argentina, pero bueno, en una situación muy dramática, Claro. donde obviamente, imagínate la gente que tiene acá restaurantes, está con cero facturación, con los mozos o el personal de cocina que hay que pagarle, los mozos a su vez con cero propinas, que era su contribución adicional dentro de su salario y sin saber si van a cobrar o no el salario. ¿Qué está haciendo Alemania en términos de asistencia económica a empresas muy afectadas por la crisis como son los restaurantes? Mira, te voy a poner el ejemplo de lo que pasó en Berlín acá. Realmente estamos todos con una confusión y con un cansancio mental que es brutal, porque todas las instituciones daban informaciones que se contradecían las unas con las otras. Entonces realmente no sabíamos a quién acudir a pedir una ayuda. Desde el viernes, el IBB, que es el Investition Bank Berlin, es el banco de inversiones de Berlín, que está bajo la órbita del Ministerio de Finanzas de acá de Berlín, dio la orden, el Ministerio de Finanzas, que a través de este banco dar un subsidio. Ese subsidio está otorgado por 2 escalafones distintos. El escalafón provincial, que son 5.000 euros para las empresas acá en Berlín, y aparte otro subsidio que es a nivel federal, que viene de la nación, del Bundesmittel, que son en empresas que tienen hasta 5 empleados de 9.000 euros y en empresas que tienen hasta 10 empleados de 15.000 euros. Y este dinero que te dan, estos 5.000 euros con adicional de 9.000 o 5.000 con adicional de 15.000, tiene que ser para que vos puedas sobrevivir un lapso de 3 meses. Eso fue lo que se hizo para las empresas, para los autónomos. Para los empleados, cuando vos echás un empleado, cobran prácticamente el sueldo entero, casi entero. Creo que el 70%, 80%. ¿Pero quién paga el sueldo del empleado? ¿Quién paga el sueldo del empleado en estos momentos? Acá, bueno, recién decía que el IBB es el Banco de Inversiones de Berlín, que es el que subsidia a las empresas, pero para los empleados, cuando uno se queda desempleado acá en Alemania, está algo que se llama Job Center, que es la administración pública que se encarga de que una persona, si no tiene trabajo, que lo encuentre y mientras tanto ayudarle a pagar todos sus costos. O sea, quienes han perdido el trabajo van a cobrar prácticamente casi su sueldo entero a través del Job Center. Lo paga el Estado. A ver si entiendo, Lucas. Vos tenés tu restaurante, lo tenés cerrado en este momento. Sí, exacto. ¿Aplicaste para que te den un subsidio? Sí, así es. Un subsidio es algo que no se devuelve, es un subsidio, es una ayuda que te dan y no es un crédito que tenés que devolver, es un subsidio. No. ¿De cuánto te van a dar? Porque, según el tamaño de tu establecimiento, ¿de cuánto te van a dar a vos? Bueno, seguro, claro, este viernes salió este subsidio y solamente se podía aplicar por internet, las líneas estaban colapsadas, pude recién aplicar ayer. Sí. O sea, todavía no lo recibí. Pero este subsidio deberían ser teóricamente 5.000 euros, que es por Estado de Berlín, y un máximo de 9.000 euros, porque en mi empresa tengo 2 empleados, por la nación. O sea que recibirías, en total podrías recibir 14.000 euros, que con eso más o menos cubrís tus costos fijos, sin contar los salarios, cubrís tus costos fijos los próximos 3 meses. Sí, bueno, en realidad voy a estar bastante cómodo si eso ocurriera, porque en realidad los 2 empleados los he podido echar porque les convenía a ellos también que los echen.
Porque la otra opción que yo tenía, la otra opción que dio el gobierno, es que si uno seguía con los empleados, que el gobierno financiaba el 60% del sueldo de ese empleado. A mí me convenía esa opción, pero a los empleados no, porque yo no sabía cuántas horas les iba a dar. Y acá se ganan por hora. Entonces, si yo te doy pocas horas, por más que el Estado me subsidie todo, no te sirve para nada vos como empleado. ¿Y por qué le Yo, convenía a los empleados que vos los eches? porque iban a cobrar prácticamente el sueldo entero. Ah. Si a vos te echan, vos cobrás un sueldo. Si vos trabajás, vas a ganar menos porque va a dar menos horas. Entonces, claro, es decir, yo tampoco sabía cuánto. Perdón. Es decir, que hay de alguna manera un movimiento muy fuerte de parte del Estado para que el pequeño empresario, en tu caso un restaurante, un comercio, por un lado se mantenga abierto y por otro lado el empleado pueda tener o su ingreso en base a un seguro de desempleo que después volverá a ser contratado, o una asistencia directa para que el 60% del sueldo lo pague el Estado y el resto lo pague el empresario. Lo entendiste perfectamente. Se nota que sos economista. No, bueno. ¿Y eso es generalizado? ¿Eso es para todos? Eso para todas las empresas. Esta ayuda de 9.000 euros es para cualquier tipo de empresa de hasta 5 empleados. De 6 a 10 empleados tenés una ayuda de hasta 15.000 euros. Y después van a salir ahora otras ayudas para empresas más grandes y para empresas que creo que facturan más de 1 millón de euros por mes. Lo que van a hacer es darle una línea de crédito que prácticamente no tiene interés. Prácticamente no tiene interés. Muy, muy bajo. Y por otro lado, lo que han hecho es suspender todas las medidas cautelares. O sea, si yo ahora no pago el IVA, nadie me va a hacer una multa. Si no pago el internet, nadie me va a cortar el servicio de internet y todo ese tipo de cosas. Eso de entrada lo hicieron. Fue la primera medida que tomaron. Es decir, una intervención estatal muy fuerte. Bueno, lo que estamos contando, ¿no? Es lo que está pasando ahora en Alemania. Digamos, claro, todos los gobiernos tienen medidas muy intervencionistas, pero bueno, algunos tienen más espalda que otros. Por eso cuando contamos que por ahí no hay que ser muy prudente con el tema de cómo rescatar a las empresas, lo peor que te puede pasar es que cierren las empresas y haya un estallido de la desocupación. Pero bueno, también es cierto, hay que ver un poco el margen de maniobra, pero bueno, una cosa es darte un crédito y ver si el banco te lo otorga o no al 24% anual, un crédito para pagar la nómina salarial, y ver si el banco, y algunos bancos están demorando eso, sobre todo bancos privados extranjeros, en la Argentina, que tienen requisitos de más garantías y demás, y otra cosa es directamente que te dan el subsidio para que la empresa siga funcionando y eventualmente te pagan parte de la nómina salarial. El 60% de la nómina te la está pagando directamente con un subsidio del Estado. ¿Cuál es la perspectiva de lo que están viendo, de cuándo podrían llegar a reabrir? ¿Cuándo podrías vos abrir el restaurante? Por lo que veo, los subsidios están planeando a 3 meses, o sea que están pensando que durante 3 meses por lo menos vas a tener o el boliche cerrado en Alemania o con muy baja actividad. Exactamente, sí. En esta primera instancia lo que han dado es un subsidio por 3 meses a ver qué es lo que va a pasar a futuro. Que es una situación muy incierta. Y por otro lado, no tendría sentido que en un subsidio de 6 meses o un año, si en 3 meses o en 4 se encuentra una vacuna. Entonces, por eso aclararon que se iba a extender, pero solamente si, lógicamente, no se encontraba ningún tipo de vacuna para el coronavirus. ¿Y vos Siempre es mejor prevenir que curar, esa es la discusión. O sea, estamos discutiendo en Argentina, bueno, en Argentina siempre discutimos lo mismo, hace 100 años discutimos lo mismo. Y es una locura, o sea, y acá salen las mentiras del Estado presente. El Estado presente son impuestos. O sea, el Estado se financia con impuestos y el Estado presente son impuestos. Ahora, ¿está mal que un Estado tenga una medida intervencionista ante una guerra o ante una enfermedad o ante un problema? No, claro que no. Yo no estoy a favor que me maten impuestos, ni estoy a favor que en Argentina la gente la maten impuestos. Pero el Estado, si te invaden, si Dinamarca invade Argentina, vamos a tener que salir con los militares a disparar. Y si de golpe tenemos una enfermedad a la cual producimos cero, el Estado tiene que ayudar a la gente. Pues para eso está, para eso pagamos todos los meses los impuestos. Y es una locura que los políticos ahora se hayan aumentado la dieta. No tienen vergüenza. Es una locura. Lógicamente cuando hay que hacer algo. Si no, que le queda acá plan es trabajar a 40 millones de personas, ¿cuál es el plan B? Me parece que cae Maduro. No, está claro lo que vos planteás y lo venimos contando. Lo que sucede es, bueno, hay que ver los márgenes de maniobra, porque así como a vos te dan euros, te van a dar 14.000 euros. Acá, sí, bueno, la única financiación que hay es imprimir pesos, que ya sí, vienen devaluándose fuertemente. Pero yo coincido con vos, en esta medida extrema, lo peor que te puede pasar es tener el dilema de tener más inflación a futuro o tener una depresión económica
la mayor de la historia, es decir, y ese es el riesgo en el momento. Después verás cómo lidiás con el proceso inflacionario que obviamente Argentina viene arrastrando ya hace varios años, pero hoy el mayor riesgo es que el derrumbe de la economía, como están previendo no solamente en la Argentina, sino en Estados Unidos, sí, claro, en Alemania, en todo el mundo, sea histórico, un derrumbe histórico. Ahora vamos a contar los números de Estados Unidos. En Estados Unidos están previendo un desempleo para este año que puede dispararse al 20 o 30%. Una locura. No es que estoy diciendo cualquier cosa. Lo acaba de decir la Reserva Federal, uno de los departamentos de la Reserva Federal, cuando venían con una tasa de desocupación hasta hace 2 meses, abajo del 4%, muy baja, sí. de la más baja de la historia. Entonces, hay situaciones verdaderamente extraordinarias. ¿Cómo está el tema de la salud ahí, del tema de la pandemia, Lucas? Por lo que se ve está bastante controlada, si bien ha habido cada vez más infectados. Lo cierto es que hay un muy buen sistema para analizar rápidamente, creo que tarda media hora o 1 hora, no recuerdo bien, el examen de coronavirus. Y eso hace que, bueno, sea bastante ágil y que también se excluya a la población que está enferma de la que no está enferma. Así que por ese lado está bastante bien. Una de las medidas que tomó el gobierno es no cerrar, no hacer cuarentena, sino permitir que la gente pueda salir a caminar, pueda salir a hacer deporte y no mucho más, porque todos los negocios están cerrados, tampoco hay dónde ir a gastar el dinero. ¿Sí? Claro. Pero, sí. Pero bueno, también ha tenido muchas quejas eso. Mucha gente ve al hecho de tener una cuarentena a recordar el nazismo cuando no podían salir de la casa. Dicen, esto es como el nazismo. Hay gente que no ha entendido que se necesita hacer cuarentena. Claro. O sea, siempre hay discusiones de todo tipo. Lucas, te agradezco y suerte allá. No, por favor. Y espero que puedas reabrir ya rápidamente. Pero claro, espero que sí. Esperemos que sea antes de los próximos 3 meses. Gracias, Lucas. Ahí está Lucas Gentile. No, gracias a vos y que se mejoren todos. Chau, claro, chau. pero estaba pensando que le dan el subsidio por 3 meses, porque esa es la otra discusión que tenemos en todos lados, digamos, que no es solamente hasta el día que se levanta la cuarentena. Está claro que un restaurante, aunque se levante la cuarentena el día 13, está claro que en abril no va a facturar prácticamente nada, aunque se reabran los... Porque como comportamiento social ha quedado muy marcado que en ciertos lugares, y bueno, mejor no estar, digamos. Entonces yo no sé, un montón de comercios, de restaurantes, de, qué sé yo, de cines, de distintos tipos de actividades donde hay cierta aglomeración. Vamos a ver cómo, como dice el doctor, se va saliendo segmentadamente la cuarentena, pero aún si se levanta la cuarentena para esos establecimientos y difícilmente puedan facturar mucho. La gente no va a ir a esos lugares en las próximas semanas después de que se levante la cuarentena.